Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la conferencia llamada Crisis alimentarias, evaluar, gestionar, comunicar. El ponente es José Ignacio Arrán Recio, licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Es diplomado en Salud Pública, la Escuela Nacional de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Sanidad y Consumo, y también obtuvo el diplomado en Microbiología e Higiene Alimentaria por la OMS en el prestigioso TNO-CIBO Institute de Thijs, Países Bajos. Es funcionario de carrera del Cuerpo de Veterinarios Titulares y, salvo dos intensas etapas de su actividad profesionalmente dedicadas a las relaciones con la Unión Europea, su ejercicio siempre ha estado centrado en la seguridad alimentaria, tanto en el sector público como en la empresa privada. Así, en la Administración Pública ha estado al frente de la Subdirección General de Higiene de los Alimentos y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Sanidad durante 12 años consecutivos y ha dirigido durante 4 años la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, conocida como AESAM. En el sector privado ha sido durante más de 6 años director general del Foro Interalimentario, que es la Asociación de Empresas Alimentarias Interproveedoras de Mercadona, así como director general del mayor mercado central de España, Mercamadrid. Arrán tiene una nutrida experiencia internacional, tanto en la Unión Europea como en el ámbito de las organizaciones de las Naciones Unidas, como consultor internacional de FAO, de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y del OIRSA, el Organismo Internacional de la Región Centroamericana para la Sanidad Agropecuaria. Tiene numerosas publicaciones técnicas y divulgativas y una importante experiencia docente. Es académico correspondiente de las academias de la región de Murcia y está en posesión de la encomienda de la Orden Civil de Sanidad y de la A de Albéitar, categoría Oro. En otros ámbitos de actividad, José Ignacio desarrolla desde hace mucho tiempo una intensa actividad musical como organista, es su afición, dando recitales por toda España. Dentro de poco, el día 9 de julio, le pueden escuchar en el Auditorio Nacional. Ha dado conciertos en algunos de los mejores órganos de nuestra geografía, como las catedrales de León, Segovia, Murcia, etc. Los grandes órganos acitores del Principado de Asturias, en Santo Tomás de Canterbury, en Avilés, y San Pedro, en Gijón, y muy recientemente en la Fundación Francis Chapelet, en Abarca de Campos, Palencia. Bueno, tenemos un alto representante con unos conocimientos muy amplios, adquiridos a través de muchos años en organizaciones institucionales europeas, pero también a nivel de España, por supuesto, y también en el sector privado. Se ha ganado, digamos, el reconocimiento de todos los profesionales que actúan en la seguridad alimentaria. Y creo que es un ponente relevante que se ha traído hoy aquí para que las personas que quieran formarse, pues le escuchen y adquieran mayores conocimientos, que es una de las cosas que nosotros intentamos. Desde el colegio, primero, darle las gracias porque venir a Lugo empieza a ser como ir a África. Es uno de los sitios peor comunicados de España. Yo creo que entre los 3 a 5 peores comunicados, porque no es ya solamente el viaje, que hay que ir a Odense o a Santiago, sino luego llegar a Lugo, que es otro cantar. Bueno, pues se lo agradecemos, su presencia, que esté aquí con nosotros, porque además es un veterinario que, aparte de ser veterinario, un excelente veterinario, es muy buena persona. Y eso se lo digo porque le conozco desde hace 40 años. Y entonces sé, o más de 40 años ya, y sé cómo es, cómo ha intervenido en todos
los temas de crisis alimentarias y creo que la conferencia de hoy les abrirá los ojos a mucha gente porque es un tema fundamental para los veterinarios y creo que es un campo que no nos debemos dejar arrebatar. Lo digo porque continuamente otras profesiones intentan arrebatarnos los campos donde el veterinario tradicionalmente ejercía su labor. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo paso testigo a don José Ignacio Arran Recio para que ustedes puedan consultar todo lo que él les va a exponer, incluso hacer las preguntas necesarias para aclarar las dudas que tengan. Muchas gracias por su presencia y, bueno, espero verles en otra videoconferencia o presencialmente aquí en el colegio, que ya cada vez se va a hacer más presencial. Nosotros, de momento, estamos haciendo esa dualidad que me parece buena, ya que hay que aprovechar, porque hay gente que está en la costa, en Lugo, o incluso de otros colegios, no se pueden acercar aquí. Pues esto es una buena sitio para aprender y yo creo que tendremos que seguir haciendo esa dualidad. Vale, pues ahora les dejo y perdone si he metido mucho rollo. Gracias. José Ignacio. Buenas tardes, todo el mundo, las personas que están aquí en la sesión presencial y a todas aquellas personas que han demostrado tanto interés como para conectarse telemáticamente y seguir esta charla. Yo voy a procurar no defraudar esas expectativas y el esfuerzo que se hace dedicando el tiempo a esta actividad. Es evidente que el señor presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo es amigo mío, compañero de carrera, compañero de promoción y efectivamente han sido muchos años de convivir, de conocernos y en muchas de las cosas que ha dicho de mí le pierde el afecto. Entonces, bueno, que no contribuya a su presentación a que yo les defraude en demasía con lo que les voy a intentar contar. Lo que sí que es verdad es que en este tema tan pretendemos que sea útil, me gustaría pensar que no vamos a tener que usarlo de forma inmediata, pero yo quisiera romper un poco algunos moldes del academicismo con el que a veces se explican cuestiones relativas al análisis de riesgos en las crisis, a la comunicación en las crisis, y traerles sobre todo aquello que ha sido fruto de una experiencia directa. Entonces, a lo largo de la exposición, pues yo les insistiré en alguna ocasión que los manuales de crisis que yo llamo prêt-à-porter, vamos a comprar un manual de crisis para nuestra empresa o para nuestra administración sanitaria, me da igual que sea estatal, autonómica o local, bueno, pues los manuales hechos de esa forma, pues normalmente no sirven nunca, ¿no? Que cada crisis tiene sus particularidades. Igual que tampoco a veces resulta muy útil el someterse a un proceso de formación bueno, en entornos que nunca han vivido una crisis de cerca, ¿no? Bueno, yo voy a tratar de ser absolutamente claro y trasladarles conceptos eminentemente prácticos y que de esta forma pues la inversión de tiempo y esfuerzo que hacen esta tarde les resulte provechosa. Así que muchísimas gracias de antemano por la atención. A ver si yo soy capaz de pasar las diapositivas con esto, así. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es una crisis en salud pública? ¿Cómo podemos mejorar las actitudes en relación con el entendimiento con los medios de comunicación? Porque crisis muchas veces es sí o es no, pero depende de cómo la contemos, ahora insistiremos en eso. ¿Cómo planificamos la comunicación antes de las crisis para poderlo hacer bien en las crisis? ¿Y qué podemos y debemos hacer y qué no debemos hacer de cara a los medios en una situación de este estilo? Entonces, lo primero quizá es plantearse, y en nuestro perfil de profesionales sanitarios, pues tenemos trabajo diario de comunicación del riesgo. Entonces, hay muchas vertientes, hay muchas maneras de contar las cosas y normalmente estamos acostumbrados a generar y a manejar una comunicación científica, informar de temas científico-técnicos sobre bases científicas. Pero luego hay otro perfil, que es el que se refiere a la información y a la formación,
donde entrarían conceptos tan amplios como la educación para la salud y la educación para el consumo, que a veces no se entiende bien, que no son exactamente superponibles con la comunicación científica. Entonces, como posiblemente tendremos ocasión de ver, una exposición eminentemente científico-técnica no se puede publicar en el dominical de un periódico, igual que un artículo divulgativo no se suele incluir en el British Medical Journal o en la Revista Española de Salud Pública, ¿no? Tenemos muchas ocasiones de contar cosas. Hay una comunicación científica intemporal que no deberíamos descuidar sobre los riesgos alimentarios evaluados, ¿no? Entonces, periódicamente pues, se cuenta qué pasa con la acrilamida, qué pasa con un contaminante emergente, qué pasa con un patógeno emergente. Y no es que haya una crisis, simplemente es que se va avanzando en el conocimiento y eso se comunica. Normalmente eso se suele comunicar en sede exclusivamente científica. A veces suceden alertas alimentarias y con ocasión de esa alerta, bueno, pues de una forma selectiva se lleva a cabo también un ejercicio de comunicación del riesgo. Y a veces hay crisis alimentarias, con lo cual la posibilidad de ser selectivos en cuanto a nuestros destinatarios, pues ya se pierde un poco porque tenemos que hablar para horizontes mucho más amplios. Tenemos que tener muy claro desde el principio que la comunicación del riesgo es el tercer escalón de la tríada del análisis de riesgos: evaluar, gestionar, comunicar. Pero eso lo vamos a ver después más despacio. La comunicación del riesgo está de alguna manera definida por la Comisión del Codex Alimentarius. El Codex Alimentarius es un programa conjunto de normas alimentarias entre la FAO y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y lo que dice es que es un intercambio interactivo de información y opiniones a lo largo de todo el proceso de análisis de riesgos. ¿Qué quiere decir eso? Pues comunicamos sobre la evaluación del riesgo y sus distintos escalones, sobre la gestión del riesgo, sea normativa, sea instrumental. Una gestión normativa es hacer un decreto donde se ponen niveles máximos de tal contaminante, por ejemplo, o una gestión instrumental del riesgo es un sistema de red de alerta, o es un plan coordinado de control, o es una técnica analítica que hemos sido capaces de poner a punto. Quiero decir que no es un concepto, la comunicación del riesgo, que esté por inventar. Es verdad que de alguna manera carecía de una base legal que, llegados a una situación contenciosa, imaginaros que hemos inmovilizado una mercancía por un problema potencial de salud pública, entonces a veces era difícil encontrar una base legal específica para determinados ejercicios de esta naturaleza. El reglamento con el que la Unión Europea nos dotó a partir del año 2002, entra en vigor en 2004, este reglamento de cabecera sobre los requisitos generales de legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad. Este reglamento es el que de alguna manera pone de largo la red de alerta, la comunicación del riesgo, el establecimiento de planes de crisis, etcétera, etcétera. Yo simplemente lo apunto aquí para que los que tengan interés en profundizar un poco más vayan al texto legal donde de alguna manera se da fundamento legal a estas herramientas que nos van a servir en situación de crisis. Aquí veis el artículo 35, el artículo 50. La Comisión Europea, con un cierto talante docente, pues de vez en cuando publica una serie de pósters y de cosas donde viene a resumir las obligaciones fundamentales que afectan tanto a las autoridades competentes de los Estados miembros como a los agentes económicos, a mí no me gusta la palabra explotadores, agentes económicos de las empresas. Y fijaros que en las dos columnas pone comunicación pública sobre la seguridad alimentaria y el riesgo, información a autoridades competentes, etcétera, etcétera. O sea, comunicar es algo que nos compete a todos. Aquí lo veis también, el ejercicio de transparencia, que es igualmente importante. Hay que ser transparente y contar las cosas que pasan. Pero, en fin, entonces nos vamos acercando a lo que nos va a tener esta tarde juntos un rato, que es el problema de las crisis o no crisis. Aquí simplemente yo he enunciado algunas que he vivido de una manera directa. Desde la salmonelosis en lactantes en el año 1994, que además aconteció en una unidad de lactantes con problemas previos de salud, y bueno, pues que trajo consigo el fallecimiento incluso de una niña. En el año 96 empieza verdaderamente la crisis de las vacas locas. Lo que pasa es que todavía no se ha reconocido el salto interespecífico del prión. En el 97 tuvimos una hepatitis A por moluscos bivalvos, la famosa crisis de las dioxinas procedentes de Bélgica en el 99, que cuando estábamos empezando a levantar cabeza surgió la crisis
mal llamada psicológica la Coca-Cola. En el 2000 ya reconocemos que el prión es capaz de saltar de la vaca a la persona. En el 2001 tuvimos el aceite de orujo de oliva, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas crisis son alimentarias, son sanitarias. ¿Qué son? Fijaros que aquí he puesto también la gripe A H1N1, que al final ni era gripe del cerdo, ni llegó en esa ocasión. No estrenamos el concepto de pandemia, afortunadamente. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues, ¿no? Entonces, ¿qué es una crisis? ¿Quién define una crisis? ¿Cómo se define? ¿O cuándo se pone de largo un incidente alimentario? ¿O cuándo de repente alguien decide, pues, habemos crisis? O sea, esto que nos venía pasando se ha transformado en algo que nos va a comer por los pies. ¿Eso quién lo concluye, cuándo y por qué? Entonces, definir una crisis alimentaria per se es muy complicado. Fijaros que hay una manera muy, pues no lo sé, si llamarla simple o cartesiana o posibilista, que es en función de las herramientas que yo tenga que usar para gestionar aquello. Si tengo un incidente alimentario convencional, lo gestiono con procedimientos convencionales. Si tengo un incidente que con procedimientos convencionales no se va a resolver, tengo que utilizar unos procedimientos excepcionales recogidos en un método de crisis. Eso podría ser un incidente crítico. Bueno, es una manera de aproximarse al asunto, es posible. Y luego, ¿son alimentarias o son sanitarias? Depende si hay morbilidad, depende si no hay morbilidad, si hay mortalidad. Yo no voy a hablar a lo largo de esta tarde en absoluto de los problemas de falta de abastecimiento o falta de soberanía alimentaria. Simplemente voy a hablar de aquello que tenga repercusiones reales o potenciales para la salud. Pero en función de eso las llamamos alimentarias o las llamamos sanitarias. Si no hay muertos y heridos, no se van a tomar en serio. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuánta arbitrariedad y cuánta subjetividad hay en todas estas apreciaciones? Pues posiblemente mucha. Entonces, las crisis lo mejor es conocerlas por sus atributos. Hay un árbol de decisiones que yo voy a comentar a lo largo de esta presentación y que si nos da un poquito de tiempo, pues a lo mejor lo ponemos en una presentación aparte. Y luego, cómo hay que gestionar la crisis y sobre todo cómo hay que contarla, que es por donde se suele echar a perder y donde suele empezar a hacer aguas el asunto. Entonces, una crisis que vamos a identificar por sus elementos externos, lo primero es que huele a gravedad. Objetiva, o sea, es realmente grave, o subjetiva, se percibe como grave. Que va a tener impacto mediático y que vas a tener a los ciudadanos tomando medidas por su cuenta porque no se fían de que los sistemas que les tienen que proteger les estén protegiendo de verdad. Y entonces dicen, bueno, pues vamos a dejar de comprar tal o cual cosa. Bien, bien está. Luego, una cuestión que yo he podido constatar que siempre ha funcionado así es la identificación súbita por la autoridad sanitaria de la crisis como tal crisis. O sea, esta historia de esto un día va a reventar, un día vamos a tener un problema, no sé, con la acrilamida, con el contaminante que queráis, no, eso no. De repente un día te encuentras con que algo que no te lo esperabas te ha puesto de largo un suceso que te va a dar verdaderamente, te va a hacer perder la sonrisa, ¿no? Identificación súbita. No hay ninguna crisis anticipable como tal al 100%. Como son inesperadas, generan sorpresa. Donde hay sorpresa hay noticia, con lo cual, atributo de la crisis, dimensión mediática prácticamente inmediata. Seguimos con estos atributos y estos elementos que caracterizan a los incidentes alimentarios que podemos calificar de crisis alimentarias. Y es que desde los primeros estadios, incluso sin saber verdaderamente qué va a pasar todavía, se presumen ya una serie de atributos. La gravedad, ya hemos hablado, al menos potencial, en términos de salud o enfermedad. La complejidad en su gestión, ¿por qué? Porque va a haber concausas, va a haber una constelación causal que afecta a varios actores. Va a haber una concurrencia de actores, una concurrencia de intereses, normalmente siempre intereses sanitarios versus intereses económicos. Que va a haber una tendencia a que eso se prolongue en el tiempo y va a haber una tendencia clarísima a que eso se extienda en el espacio. Es muy raro que una crisis se quede en un ámbito territorial muy restringido o que se solvente en 5 días. Bien, ya vamos viendo los perfiles del monstruo con el que nos tenemos que sentar a dialogar. Más elementos caracterizantes. Va a haber repercusiones internacionales o presentes cuando queramos darnos cuenta que eso es una crisis o inminentes a muy corto plazo. Connotaciones intersectoriales tanto en la génesis, llámese la culpa de la crisis, o en el padecimiento de la crisis, sobre todo en su gestión. Vamos a ver. Salmonelosis. ¿Dónde está el problema? No, es que había que haber acotado como salmonelas de interés para salud pública y no solo salmonelas de interés para sanidad animal. Había que haber acotado esta y por qué no se hizo y tal y cual. Entonces, bueno, de momento llevas una intersectorialidad sanidad de agricultura.
y, por supuesto, a la hora de gestionar el problema y, por supuesto, a la hora de padecer el problema, porque tienes por una parte los problemas de salud humana y por otra parte los problemas de salud animal. En definitiva, concurrencia de escenarios y concurrencia de debates que van a complicar las cosas. Luego, la mayoría de las crisis, no siempre ni todas, obedecen sobre todo a peligros emergentes, con muy pocos o nulos antecedentes. Y pongo yo aquí en letras grandes, esto no es exclusivo. A veces hemos tenido crisis por salmonela, que es más conocida que el Chelito. Pero lo que cabe quizá esperar es que un contaminante emergente de cuya evaluación del riesgo no sabemos suficiente, de cuyo método analítico no sabemos suficiente, etcétera, etcétera, eso es lo que a veces nos puede reventar en las manos como crisis. Entonces, estos peligros emergentes son peligros mal identificados, mal caracterizados. O sea, ¿qué tenemos delante? Un perro que muerde, pero ¿muerde o no muerde? ¿Y muerde mucho o muerde poco? ¿Y cuál es la relación dosis-respuesta y cuál es la exposición? Y que hasta ahora no teníamos muchos antecedentes. Por todo esto que venimos contando, una crisis alimentaria va a cursar con muchos elementos de incertidumbre. Porque la información es tardía, es deficiente, es insuficiente, es intermitente, es contradictoria. Y claro, eso a veces cuesta días o incluso semanas que el conocimiento objetivo del problema sedimente, y todo esto genera incertidumbre. Elemento de incertidumbre sobre todo porque a veces la evaluación del riesgo, que es la base del análisis del riesgo, la evaluación, gestión, comunicación, es insuficiente. Bueno, o es ausente total, o es insuficiente, o está obsoleta, o hay conflicto, hay controversia en la comunidad científica. Entonces a veces hay que empezar a reevaluar desde cero, con lo cual se pierde tiempo. Fijaros que aquí, esto es lo que vengo insistiendo a lo largo del ratito que llevamos hablando, la evaluación sustenta las medidas de gestión, sean normativas o instrumentales, y de todo ello, que es un error que se comete con frecuencia, de todo ello hay que hablar. O sea, no hay que decir solo tal contaminante es cancerígeno, y no hay que decir solo hemos puesto en el Boletín Oficial del Estado unos límites a los hidrocarburos aromáticos policíclicos de alto peso molecular porque son cancerígenos. Hay que contar de todo, de la evaluación del riesgo y de la gestión del riesgo. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con una crisis? Que vamos viendo ya, la vamos reconociendo por cómo se porta. Pues que cursa con una participación mediática muy importante que generalmente lo que hace es causar alarma social. Aunque no haya morbilidad, aunque no haya mortalidad, perdón que se me ha ido para atrás, y aunque no haya desabastecimiento. Este chiste que pongo aquí en inglés, se ve una familia aquí aterrorizada porque ya estaban oyendo las noticias preocupantes que las interrumpen para darles un boletín todavía más escalofriante y todavía más preocupante, ¿no? Entonces, bueno, participación mediática, alarma social. Antes hemos dicho que donde había sorpresa había noticia, donde hay noticia hay dimensión mediática. Los medios perciben enseguida que algo no está funcionando bien. Ya luego nos encargaremos todos los humanos que trabajamos en estas cosas de dar a entender si se está funcionando bien o no. Y inmediatamente se ve que hay disfunción y entonces inmediatamente los medios empiezan a erigirse en portavoces de todo lo que hay que contar, para bien y para mal. O sea, los medios pueden ser nuestros mejores aliados o pueden ser una bomba de relojería. La dimensión mediática se afianza. La politización, antes hablábamos, a nivel nacional o internacional. La internacional no suele ser inmediata, pero al final se produce, sobre todo cuando te empiezan a cerrar las fronteras a tus exportaciones. Y entonces, usted no se aclara, no termina esto de estar claro, medidas de salvaguarda para que usted no pueda hacer comercio intracomunitario con tal o cual producto o incluso comercio internacional. Por supuesto, al final, ¿qué es lo que pasa después de todo este lío inicial, incertidumbre, etcétera, etcétera? Pues que lo primero que se piensa es que los gestores o no son creíbles o no son competentes o qué es lo que está pasando aquí. Se cuestiona, a lo mejor somos muy buena gente y a lo mejor lo estamos haciendo todo muy bien. Yo recuerdo en una crisis que tuvimos, de las que hacen perder la sonrisa, la de los famosos pollos con salmonela del verano de 2005, no voy a decir la marca, todo el mundo se acordará, que rimaba con pollo, pues un día te ponían que Arranz está trabajando mientras todo el mundo está en la playa, qué bien trabaja, qué bien lo hace. Al día siguiente, el bueno de Arranz no se entera. O sea, que es que los periódicos se pueden poner de todo, ¿no? En definitiva, ¿qué más nos está ocurriendo? Tenemos dificultades enormes, a veces porque no tenemos el típico Real Decreto donde dice cuáles deben ser los límites de esta contaminante o cuál debe ser la actuación para retirar del mercado tal o cual cosa. Entonces yo recuerdo en el año 2001
en la crisis del aceite de orujo de oliva, que efectivamente estaba altamente contaminado con hidrocarburos aromáticos policíclicos de alto peso molecular y de reconocida carcinogénesis por la Organización Mundial de la Salud, pues que verdaderamente no teníamos en el Boletín Oficial del Estado unos niveles por encima de los cuales pudiésemos retirar de una forma jurídicamente segura, pudiésemos retirar el producto del mercado. Entonces hubo que hacerlo a toda velocidad. Evidentemente, una medida de gestión normativa del riesgo basada en evaluación del riesgo. Y yo me acuerdo trabajando, estoy ahora mismo en Galicia, pues estuvimos trabajando un día de Santiago, un 25 de julio, en este decreto, en presidencia del gobierno, para poder avanzar con el tema de los límites de los HAPs, lo cual luego sirvió bien cuando había que tener límites para HAPs cuando el accidente del Prestige. Pero bueno, pues lo cierto es que la prisa no es la mejor consejera al hacer una cosa de estas, ¿no? Gestión instrumental, nos pasa lo mismo. ¿Quién tenía verdaderamente montado y acreditado un sistema, una técnica analítica? No la tenemos validada internamente o no la tenemos montada. ¿Qué pasó cuando el Prestige? Teníamos técnicas montadas y validadas y acreditadas para el aceite. Pero ahora decir, no, es que ahora hay que hacerlo en caballa, y hay que hacerlo en moluscos bivalvos, y hay que hacerlo en crustáceos. Ah, pues es que no están acreditadas las técnicas. Ah, pues es que no hay ni una validación interna. A correr y hacerlo. Y luego, evidentemente, cuando coges el programa coordinado de control de ese año, lo que no tenías es un planteamiento de toma de muestras y análisis periódicos buscando esos contaminantes porque surgen nuevos. En definitiva, la gestión instrumental del riesgo también se ve comprometida. Vivimos con presión y vaivenes, a veces el propio sector causante, que tan pronto se pone a tus pies, lo digo con el máximo respeto, yo he trabajado en el sector privado también muchos años, a veces te pone a tus pies y colabora, y otras veces considera que eres un asesino a sueldo y te culpa de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces van pegando bandazos los consumidores igual, tan pronto lo ven de una manera como de otra. En definitiva, es el eterno problema de la balanza entre la protección de la salud y los intereses económicos y la libre circulación de mercancías en la Unión Europea. Entonces, en función de cómo se percibe el aliento del lobo en el cogote, pues pesa más un platillo o pesa más otro. Y eso los gestores de la crisis lo están viviendo en todo momento. Las actitudes evolucionan, ¿no? Te surge mucho falso gestor, mucho comunicador, fijaros que pongo comillas, mucho mensajero. Y el problema es que esto va dando lugar a una multiplicidad de fuentes que hablan, a una multiplicidad de mensajes, y al final todo va en detrimento de la credibilidad de los que verdaderamente están gestionando la crisis. Entonces, si tuviésemos la suerte de poder declarar formalmente una crisis, inmediatamente pondríamos en marcha un procedimiento ad hoc. Lo que pasa es que a veces no se llega a decir esto es una crisis, por lo tanto no vamos a poner en marcha los procedimientos especiales de trabajo propios de una crisis alimentaria. Fijaros, esto está sacado de distintos manuales. Detectar, evaluar, gestionar, comunicar. Seguramente esa secuencia les parecerá bien. ¿Cuándo hay que comunicar? ¿Solo al final? ¿O hay que comunicar de lo que se evalúa y de lo que se gestiona? ¿Cuándo hay que comunicar? ¿De la gestión global de la crisis? ¿Hay que comunicar algo de la reevaluación también? Entonces, por eso yo les decía al principio que es que los manuales estos prêt-à-porter no sirven para mucho, porque cada crisis a veces tiene sus circunstancias. ¿Qué hay que tener? Pues cuando vayan ustedes a un curso de crisis, a algún sitio donde no se ha gestionado la crisis, te dirán, tienes que tener una crisis room, el cuarto típico con los relojes para ver qué hora es en Nueva York, en Nueva Delhi, en Antananarivo y en Ciudad del Cabo. Bueno, eso es quizá lo de menos, tienes que tener toda la documentación relativa al incidente, conviene tener bases de datos, aquí la informática ha ayudado bastante, poder acceder con rapidez a todo lo que haya publicado sobre la evaluación del riesgo, todo lo que haya publicado sobre la legislación en esa materia, tanto en nuestro país como en otros países de nuestro entorno, qué se sabe del soporte laboratorial y tener tecnología de información, pero insisto, tener un gabinete de comunicación. A veces, si no se tiene, pues hay que intentar contratar con alguien que nos ayude a contar la crisis bien, a contar bien lo que estamos haciendo bien. Normalmente se dice hay que designar un gestor de la crisis y hay que designar un portavoz. Yo esto me lo creo a media. Esto puede ser cierto, pero muchas veces tienes designado un portavoz, incluso mediante un instrumento con rango de ley, léase la Ley de Creación de la Agencia de Seguridad Alimentaria, ratificada por la Ley de Salud Pública y de Seguridad Alimentaria, que se publicó varios años después, y luego resulta que al final hace de portavoz todo Cristo, con perdón de la expresión. Y claro, al final, ¿qué pasa? La credibilidad se compromete. Hay una cuestión, y es que una cosa es lo que está pasando y otra cosa es lo que la gente piensa que está pasando.
Entonces, la percepción objetiva del riesgo tenemos que dimensionarla. Hay que decirle a la gente que el perro muerde, cuánto muerde, si el perro es muy grande o el perro es muy pequeño. Pero lo que la gente piensa que es que además el perro le va a comer el alma y se le va a morir el resto de la familia. Entonces, esas percepciones subjetivas hay que minimizárselas. Y eso es un trabajo importante que tenemos que hacer muchas veces con ayuda. Entonces, una cosa es estar seguro y otra es sentirse seguro. Creo que tenemos una población que en cuanto a los temas alimentarios está muy segura. Ahora, ¿se siente verdaderamente muy segura? Pues a veces sí y a veces no. Y lo malo es que cuando no se siente segura actúa en consecuencia y empiezan a tomar medidas por su cuenta. Vamos a dejar de comprar tal cosa. Entonces, ¿qué tenemos que contar? ¿Cuándo hay que contarlo? ¿Quién lo tiene que contar? ¿Y a quién hay que contárselo? ¿Y cómo se lo tenemos que decir? ¿Qué hay que decir? Primero, lo que pasa. Y segundo, además de lo que pasa, ¿qué es lo que el consumidor tiene que hacer? Hay muchas veces que si al consumidor no le pones deberes, piensa que le estás ocultando algo. ¿Qué hay? No, mire usted, hay una alerta porque se ha contaminado tal producto. Entonces, ¿cuáles son los lotes que no se pueden tomar? ¿Cuáles son las fechas de caducidad? No, no se preocupe, si es que ni siquiera salía al mercado. O sea que no nos lo quieren decir. Vamos a dejar de comprar tal o cual producto. Entonces, hemos tenido casos en los cuales había productos aviares de pollo afectados y la gente te deja de comprar vacuno, cerdo y cordero. Entonces, toman medidas de autoprotección absolutamente fuera de lugar, ¿no? Comunicación de riesgo. ¿Qué hay que decir? Evidentemente, la verdad. Toda, según se va sabiendo. No hay que tratar de minimizar comparando riesgos, insistiremos en eso. Y hay que decirla desde el principio. O sea, luego desfacer el entuerto es muy complicado. Y si se puede, sobre todo a los consumidores latinos, hay que informarlos en tiempo real, hay que informar online. Hay latitudes en las cuales tú le dices a los ciudadanos, la Food and Drug Administration publicará un comunicado dentro de 4 días cuando tengamos las cosas claras. Y se quedan razonablemente tranquilos. Eso, y no es un chiste a un español, a un griego, a un italiano, no se lo puedes decir, porque quiere que le digas en el acto qué es lo que está pasando. Y me parece muy bien. Pero claro, eso entraña su dificultad. ¿Qué hay que decir? Transparencia objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo estar, ya lo habrán intuido ustedes, puedo estar hablando media hora, soltarles un montón de conceptos pseudocientíficos y decir, bueno, si al final no os ha dicho nada. Entonces, bueno, ¿estás contando de verdad la verdad con transparencia? Hay que contar las cosas con información inteligible. Es verdad que no es igual hablar con el presidente del Colegio de Veterinarios de Lugo que hablar, bueno, pues con un magistrado supremo, porque cada uno tiene su lenguaje y su formación. Luego tenemos que discernir la información científica y la información general. O sea, yo no quiero ver informes científicos de alto nivel en el dominical de un periódico, porque no es su sitio. Y, por supuesto, está el problema de que cuando vulgarizas tiendes a comprometer la exactitud. Hay que contrastar las cosas que contamos, hay que elegir fuentes fiables, o sea, no hay que confundir las redes, como acabo de decir, y hay que tratar de vulgarizar, pero sin mermar el rigor. ¿Cuándo hay que empezar a hablar? Cuanto antes. Desde que se cuente con un mensaje claro, no es necesario que sea todavía el mensaje definitivo. Y en la medida posible, desde el principio de la crisis, para coger las riendas, el gestor de la crisis. Porque lo que no digamos nosotros lo van a decir otros, lo van a decir distinto, lo van a decir peor o incluso lo van a decir con mala idea. Lo acabo de decir, lo van a decir con mala idea. ¿Cuándo hay que hablar? A medida que se va disponiendo la información online, eso a veces erosiona la credibilidad. Oiga, porque ayer nos dijeron que había 3.700 kilos inmovilizados y hoy resulta que hay 15.000 kilos. Pues mire usted, porque los servicios veterinarios han seguido trabajando toda la noche. No, es que ayer no nos dijeron la verdad. Bueno, pues pese a que nos puedan cuestionar, mejor decirlo online. ¿Qué hay que contar y cuándo hay que contar? Al menos sobre los mínimos imprescindibles de la evaluación y gestión. ¿Qué sabemos de la toxicidad? ¿Qué sabemos de la patogenicidad? ¿Qué sabemos de lo que estamos haciendo? Y siempre que sea necesario corregir errores de comunicación previos, hay que salir y hablar. Eso hay que tenerlo claro. ¿Quién tiene que comunicar? Todo el mundo. Evidentemente, las administraciones responsables, la comunidad científica, las asociaciones de consumidores pueden ayudar mucho, la propia industria alimentaria, que tiene más obligación de comunicación y transparencia, y los medios de comunicación como vehículo de la noticia y a veces como agente generador de opinión, para lo cual, dicho con la máxima honradez y el mejor enfoque, nos los tenemos que trabajar. O sea, no podemos pretender que un periodista que no está acostumbrado a nuestro lenguaje y a nuestra forma de trabajar y a lo que hacemos, sea capaz de plasmar en un artículo lo que nosotros verdaderamente queremos hacer llegar a la ciudadanía. Entonces, hay que hablar con los periodistas en momentos en los que no estamos en crisis. Hay que tratar de entrenar en un determinado tipo de lenguaje. ¿Quién tiene que hablar? Desde mi punto de vista lo tengo bastante claro. Los gestores de riesgos.
insisto, los gestores de riesgos. A veces algún gestor de riesgos habla muy mal y sería mejor que no hablase. Incluso, sobre todo, si se pone a intentar contemporizar con los políticos. Pero no tiene que ser el caso. Sobre la base del trabajo de los evaluadores, citando, y con la ayuda, cuando sea necesario, de comunicadores. Porque, insisto, normalmente el evaluador de riesgos, el científico puro, no suele comunicar con una claridad razonable a la población general. Y luego, además, sabe de medidas de evaluación, pero no está viendo el conjunto de la crisis, no está viendo la gestión normativa, no está viendo la gestión instrumental, no puede hablarles de los programas de retirada de productos, no puede hablarles de qué va a hacer la Unión Europea, si va a aprobar una decisión con medidas de salvaguarda, porque eso es el evaluador de riesgos, que a lo mejor sabe a qué peca su base, disocia una determinada sustancia química, pero el otro no se lo sabe. Y si no sabemos contarlo bien, echemos mano de un comunicador que nos ayude a poner las preposiciones y a poner los síes y a poner los noes. Fuente unívoca, no pueden hablar 35. No a la multiplicidad de comunicadores, mal vamos. Si ya estamos todo el mundo hablando, es que es difícil que digamos todo lo mismo. Entonces, mal asunto. Fuente unívoca, no a la multiplicación de mensajes, lo que acabo de comentar. Fuente unívoca, primos interpares. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me lo sé, mejor que nadie. Es mi trabajo diario, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo razonablemente bien, me lo sé mejor que los tertulianos de todos los canales de televisión y emisoras de radio, me lo sé mejor, permítaseme, que el ministro portavoz que no trabaja en el Ministerio de Sanidad o en Agricultura, sino que trabaja en otra cosa y no lo va a saber contar. Entonces, mi comunicación es la más creíble y la más fina y la más potente. Y eso lo tengo que tener muy claro, y si no lo tengo muy claro, no voy a contarlo bien. No todas las comunicaciones están en pie de igualdad. Hacer valer la propia credibilidad. ¿A quién hay que contárselo? A los ciudadanos directamente a través de los medios, a los ciudadanos indirectamente, mediante esa especie de amplificador que son los movimientos asociativos de los consumidores. Eso es muy útil, muy útil. A los agentes económicos directamente, a veces a la comunidad científica le tenemos que contar qué estamos haciendo también, que haya un feedback entre los evaluadores y los gestores. Entonces, por eso pongo aquí si procede. Bien. La empresa afectada se lo tiene que decir evidentemente a la autoridad. O sea, a veces hemos tenido situaciones en las que, bueno, pues yo le dije en un momento dado a unos agentes económicos, que por otra parte he tenido gente que ha colaborado muchísimo y han trabajado muy bien. Yo me acuerdo en un momento dado, siendo director de la Agencia de Seguridad Alimentaria, les dije, señores, me llegan los cuernos al cuello, al techo, porque me estáis ocultando una cosa que a ojos vista viene pasando desde hace una semana y os habíais callado como muertos. Tienen obligación de contarse a la autoridad sanitaria competente. ¿Qué tenemos que hacer con los medios de comunicación, puesto que la comunicación va a ser lo que de alguna manera nos permita poner en valor o poner en desvalor, permítanme la expresión, la gestión buena que estemos haciendo? Tenemos que mejorar nuestra actitud en la relación con los medios. Hay que planificar la comunicación antes de las crisis y no solo en las crisis. Porque, claro, si pretendemos que el periodista sepa escribir sobre una cornada en los Sanfermines, sobre un problema de misiles y sobre una crisis alimentaria, pues hombre, alguien tiene que ayudarle a manejarse con los conceptos, porque a veces no son comunicaciones científicas, comunicadores científicos. ¿Qué hacer y qué no hacer en términos de comunicación en una crisis? Bueno, como ya hemos dicho antes, las crisis son inesperadas, donde hay sorpresa hay noticia, donde hay noticia hay medios. O sea, vamos a tener medios sí o sí. Se generan situaciones de urgencia, la gente quiere saber más, hay muchas informaciones negativas que vamos a tener que atajarlas, que vamos a tener que reconducirlas. Ahora mismo yo estaba comentando, no pretendo hacer ningún tipo de incursión ni de cuña publicitaria, bueno, pues como los colegios veterinarios están publicando notas relativas al comportamiento con nuestras mascotas en relación con la viruela del mono. Sin embargo, hay gente que no tiene nada que ver con el asunto, que ya están dando sus mensajes y sus pautas negativas y sus historias. Bueno, pues a veces habrá que salir a reconducir las cosas, ¿no? En términos de... tenemos que intentar, de alguna manera, pues como diría yo, si la atmósfera está muy tensa, pues hay que destensarla, porque en una atmósfera muy tensa la calidad de la información desciende. Fijaros, las primeras informaciones en relación con la guerra de Ucrania, que con toda la razón había muchísima tensión, bueno, pues al final todo el mundo llega al mismo refrán. La primera víctima de la guerra es la veracidad y el rigor, pero a veces eso ni siquiera es voluntario. Que la atmósfera es muy complicada para que la información tenga calidad. Bueno, pues que no nos pase eso en una crisis alimentaria. Como los rumores no corren, sino que vuelan,
hay que reaccionar rápidamente. Nunca reacciona rápidamente, nunca se levanta a tiempo el que no está preparado para levantarse. Y desde luego la política del avestruz es un error garrafal. No, vamos a escondernos debajo de una piedra que ya pasará esto en 3 días, no es noticia. No. Ante la sorpresa, si la crisis es sorpresa, tengamos planificación. La mejor improvisación es la que se prepara cuidadosamente. Tenemos que tener un plan de comunicación eficaz y irnoslo trabajando en aquellas épocas de bonanza en las que no tengamos crisis, basado en el antes de que pasen las cosas. O sea, no empezar a comunicar cuando ya tenemos el problema encima. Y por supuesto que la palabra seguridad vaya cayendo por todos los márgenes y redunde por los 4 contados. La comunicación puede ser preventiva, hay que ser proactivo, contarle a los periodistas cosas que estamos haciendo. Puede ser proactiva, nos tenemos que anticipar, coger las riendas, o puede ser reactiva de respuesta. Con 3 ejemplos lo vamos a entender enseguida. No es que yo pretenda hacerme publicidad, esto era una comunicación preventiva, no estaba pasando nada y yo salía intentando poner en valor lo que hacemos los veterinarios, seguridad alimentaria, una labor callada. Trabajo de trinchera, no, a lo mejor no lo sabemos vender bien, pero estamos ahí todos los días, dale que te pego. Es una comunicación preventiva para que si un día pasa algo la gente diga, bueno, tranquilos, que ahí están los veterinarios haciendo todo lo que tienen que hacer. Curiosidad sobre los alimentos, tal. Bueno, hay otras veces que no, ya te han tirado una piedra. Es que los animales, que las emisiones de gases, tal. Bueno, pues si tenemos un trabajo bueno, potente, riguroso, etcétera, etcétera, que acredita que las granjas españolas estaban en aquel momento entre las que más respetaban el medio ambiente del mundo, saquémoslo. Vamos a ser proactivos antes de que nos insulten demasiado. Y a veces la comunicación es reactiva. La carne se defiende del CO2. A veces la comunicación es reactiva. No, porque la gripe porcina es que además se transmite comiendo cerdo e incluso comiendo, pues no lo sé, espárragos, yo qué sé. La gente, pues no, mire usted, no estamos ante una enfermedad alimentaria y hay que salir y decirlo por la tele. Los pepinos. No, es que claro, patatín. Ahí ven, nosotros no éramos. Lavar y pelar, tal. Bueno, porque hay que reaccionar. Hacerlo bien y hacerlo saber. Tenemos que preparar argumentarios con razonamientos para cada tipo de audiencia. No es igual rendir cuentas en el Congreso de los Diputados o en un foro universitario o en una asociación de consumidores y amas de casa. Argumentarios al alcance de cada audiencia. Cuando esté ahí una crisis, tenemos que reconocerla y no taparla. El silencio no es rentable, el silencio da que hablar. El silencio genera más morbo, más ganas de buscar lo que hay debajo. Y lo que no digas tú lo van a decir otros y probablemente en otra dirección. Importantísimo, no crearnos enemigos entre los periodistas. El periodista tiene que ser un aliado. Entonces, ¿cómo se hace eso? No criticar a los medios. Ya están los medios. No usar el oscurantismo informativo. Procurar no ser evasivo en las respuestas, ambiguo, lo que antes decía yo de la transparencia objetiva. Evidentemente, ni mentir ni conducir al engaño. Procurar no meter la pata. Procurar no conceder más información o más relevante a los medios afines. No, esto vamos a filtrar solo a los de la primera, a los de la RTV, pero que no lo sepan los de Antena 3. No. No. ¿Quién le llama? No, le llaman de la SER. No me pongo. No contestar a llamados periodistas. Ver a los periodistas como enemigos. O hacer lo que se llama el flatus vocis. Es decir, no, yo le voy a atender, pero te vas a arrepentir el día que me llamaste. Le sueltas un cuarto de hora a toda velocidad, ¡oh! Todo de golpe, no se ha enterado de nada. Bueno, pues ya has tenido ahí un amigo para los restos. Lenguaje. No hay que usar términos técnicos ni acrónimos que puedan ser confusos para el público. Yo, con muchísimo cariño, porque además, bueno, pues tengo en mi casa, a veces cuando los médicos nos dan un informe lleno de siglas y acrónimos, decimos, uy, ¿y yo qué tengo? No, es que hizo un neo. ¿Cómo que hizo un neo? ¿Qué quiere decir uno? ¿Que tiene cáncer? No, oiga, ni términos técnicos ni acrónimos que puedan ser confusos para el público. Definir los términos técnicos y acrónimos que inevitablemente haya que pensar. Y aquí hay una regla que a mí me costó digerirla, pero que es cierta. Utilizar un lenguaje que pueda ser entendido por una persona de 14 años. ¿Te van a entender hasta los 14 años? Vale, vas bien. Identidad corporativa. No hay que usar el nombre de la organización como sujeto de la frase. Aquí he puesto a ECOSAN porque todavía me traiciona un poco. La AESAN considera, en cambio, usar pronombres personales. Nosotros pensamos, nosotros vamos a hacer. Usar el nombre de una organización solo como sujeto cuando tiene preposiciones. Para el Ministerio de Sanidad, en el Foro Interalimentario estimamos, etcétera, etcétera. Bien.
Ataques. No atacar la credibilidad de los oponentes si el público percibe que tienen menos credibilidad que ellos. Ya están los de la OMS hablando de lo que no saben. Menuda. Bueno, es que además yo ya he visto que entrar en la OMS, total, aquí aquello es una historia y donde se da prevalencia a determinados países en vías de desarrollo, la OMS, mal hecho, muy mal hecho. Atacar el hecho. Si verdaderamente los servicios técnicos de la Organización Mundial de la Salud están diciendo algo cuestionable, digamos eso, pero no insultemos a la organización ni a las personas. Y hacer referencia a otras organizaciones que resulten tan o más creíbles. Pues mira, la OMS dice esto, pero el European CDC, el Centro Europeo de Enfermedades Transmisibles, dice esto otro. Y a mí me parece que lo están estudiando muy en serio. Pero no empezar diciendo que es que en el otro sitio se tienen que dedicar a vender brócoli. Vale. Humor. No recurrir al humor o al sarcasmo para discutir temas de salud, seguridad o medio ambiente. Y procurar, esto es una medida casi de supervivencia, no inducir a un alto responsable político, ministro, un consejero, a que ironice. A ver, no, ministra, diles que el niño tendría que comerse 666,66 periódica potitos para poder tener alguna manifestación tóxica al lindano. Te vale, vete buscando otro puesto de trabajo. Entonces, sí, seriedad, hay que ser serios. Comparar riesgo-beneficio, no hablar de los beneficios de un hecho, de un producto, de una vacuna, al mismo tiempo que se habla de sus riesgos potenciales. Tratar riesgos y beneficios de forma independiente. No discutir los costes de reducción de riesgos al mismo tiempo que se está hablando de los riesgos. Tratar sobre los riesgos y luego tratar sobre el dinero que estamos dedicando a los programas de investigación de dioxinas, a la puesta a punto de la técnica, no sé qué, etcétera, etcétera. No hacer referencias excesivas a la cantidad de dinero que se emplea en programas de salud, seguridad y medio ambiente. Sí hay que hacer referencia a la importancia que se da a esos temas, enfatizando en el compromiso propio que tenemos hacia ellos, dedicación, tiempo y esfuerzos, pero no traducirlo todo a vil metal. Esto es frecuentísimo, no utilizar comparaciones entre riesgos. No, bueno, estamos ante un incidente y tal, pero sí lo comparamos con los muertos de cada fin de semana en carretera. Oiga, si es que son dos cosas distintas. Hoy, si lo comparamos con el tabaco, es que la única política de salud pública en la que se deja al ciudadano asumir su propia gestión del riesgo es la política antitabáquica, que no tiene nada que ver con la alimentaria. Entonces, no comparemos riesgos. Comparación entre instituciones. Bueno, es que, joder, yo trabajo donde... No, yo en sanidad, nosotros somos serios. Que no me vas... Hombre, ¿qué pasa? No, hablas con otro ministerio. No, este es que es de los mayonesos, estos obsesionados con la salud. No se puede entrar en descrédito entre instituciones. Tú cuenta lo que tú estás haciendo bien y deja a los demás. No repetir los aspectos negativos que se denuncian. Cuando te entrevista un periodista y te empieza diciendo, oiga, me da la impresión de que ustedes llevan 3 días sin tomar ni una sola muestra del producto que dicen que es peligroso, no repitas lo que te ha dicho. Refuta su alegación, pero no la repitas. Estos son truquillos. No usar frases o palabras negativas o con carga negativa. En términos de peso psicológico, algo negativo equivale a 3 positivos. Entonces es mucho más fácil que recuerdes un no que 3 síes. Yo quiero recordar aquí una nota de prensa que hicimos una vez en relación con anisakis en boquerones y, bueno, pues era técnicamente irreprochable la nota, era magnífica. Pero vino una persona muy sabia en comunicación y nos la dio la vuelta, porque efectivamente empezó a cambiar síes por noes y noes por síes. Y fue una nota rigurosa, pero mucho mejor dicha. Usar frases, palabras o aseveraciones que sean positivas o neutras. Estamos ya acabando. No hacer promesas sin fecha concreta de realización de lo prometido, pero sí cumplir lo prometido. No hacer especulaciones sobre los casos o situaciones de peor pronóstico. No voy a caer en los memes de si vamos a tener un par de casos de viruela del mono. Sí, proporcionar información positiva que enfatice soluciones. No hacer especulaciones. Si no se sabe, no se sabe. Dígase, estamos trabajando como locos. Tal. No dar excesivas cifras. Y luego esta es otra cosa que a mí también me costó particularmente. Cifras con 2 decimales son más técnicas, pero se recuerdan peor. ¿Queréis que se acuerden? Darles cifras con un solo decimal. Mencionar actividades, mencionar líneas de actuación, resultados cualitativos, no cuantitativos obtenidos, pero no llenar aquello de cifras que no es el Consejo de Administración Banco. Me parece que se han saltado 2, no, perdón. No asegurar que no hay garantías en temas de salud, seguridad o medio ambiente, hay muchas. Hacer hincapié en todos los logros alcanzados. Hasta el momento, hombre, tampoco es cuestión del tópico. España es el sitio donde más seguro se come. Bueno, mejor escriban echar un borrón, ¿no? Esto no puede pasar, pero en fin. Pero hacer hincapié en los logros alcanzados, en los esfuerzos que hacemos para minimizar riesgos. El famoso riesgo cero. El riesgo cero no existe, lo sabemos todos. Pero no estar todo el día dándole vueltas a peonza. A mí me gusta mucho hablar. El riesgo cero no existe, pero yo no juego al riesgo cero, juego a 0 riesgos.
enfatizar el riesgo cero como objetivo al que se tiende. ¿Cómo jugamos a cero riesgos? Entonces, ¿qué es eso? Determinadas situaciones que son susceptibles de prevención, pues estamos trabajando en prevenirlas. Entonces, el riesgo cero no existe, pero evidentemente yo juego de forma que en mi vida, en la medida de lo posible, conviva con cero riesgos, mucho más razonable. No buscar culpables, eludir responsabilidades. O sea, si una administración está gestionando una queja consecutiva a un acto accidental en un ámbito de la industria agroalimentaria, pues bueno, pues es lo que hay. Pero yo, de momento, tengo que gestionar mi parte. Como yo le he dicho muchas veces a los periodistas cuando me han entrevistado, mire usted, yo no sé hacer magdalenas seguras, ni sé hacer latas de sardinas en aceite seguras. Mi trabajo es otro. El que hace los productos seguros es el agente económico que los pone en el mercado. Yo tengo que hacerme responsable de mi parte de culpa o responsabilidad en el problema, pero no de la de los demás. No dar respuestas largas. Estamos hablando ahora de radio o televisión. La respuesta, menos de 2 minutos. Y los comunicados por escrito, menos de 15 líneas. No confiar solo en las palabras para transmitir el mensaje. Yo estoy esta tarde, de alguna manera, un poco disminuido, porque yo utilizo mucho el lenguaje no verbal. Y quienes están aquí físicamente me ven allí manotear y hacer determinados gestos y tal. Entonces, a mí me gusta mucho reforzar las palabras con lenguaje no verbal. Pero aparte del lenguaje no verbal, pues a veces intentar utilizar medios audiovisuales, utilizar gráficas para intentar apoyar las ideas claves. Ser claro. No hay que dar por sentado que como tú eres muy bueno y has trabajado mucho y te has explicado muy bien, te han entendido. A veces no te han entendido. Y hay que preguntar si hay dudas, como yo voy a preguntar dentro de 3 minutos. No hablar solo en abstracto, usar ejemplos y usar analogías. Cuando yo hablaba de la comunicación preventiva, reactiva, se entendía mal. Cuando he puesto los ejemplos, creo que se ha entendido mucho mejor. No ser tajante y absoluto. O sea, el siempre y el jamás, cuando hay biología por medio, cuidado. Y tener siempre cierto grado de relativización. Acabo de hablar del lenguaje no verbal, entonces, si yo os intento trasladar seguridad y confianza, no me podéis ver titubeando, y sudando frío y temblando. Entonces, no hay que contradecirse y sí que es estar muy atento a la comunicación no verbal. No permitirse enfados, no perder los estribos. Yo recuerdo alguna situación, no mía, vive Dios, gracias a Dios, pero alguna persona conmigo en alguna rueda de prensa, no te puedes tirar al monte. Mantenerse tranquilo y a veces si te están diciendo cosas que te están doliendo, pues usar esa pregunta o esa acusación como plataforma para decir algo positivo. No tratar de evitar contestar a temas personales, aunque suele ser bastante poco estilo que te digan, bueno, ¿y usted tomaría este producto? ¿Usted le daría a su hijo? A veces le puedes decir, oiga, pues mire usted, a día de hoy con lo que sé, igual no se lo doy, pero mañana a lo mejor sí. Cuando sea posible, indicar tu postura personal sobre el riesgo en cuestión. Todo esto son, no quiero llamarlo ni trucos, son herramientas para reforzar tu credibilidad cuando comunicas sobre una crisis para que no se vaya de las manos. Luego, no asumir, hay una cosa que se hace mucho. No, mira, Ignacio, vamos a hacer un off the record. No, yo solo quiero, mira, como ya esto es muy complicado y tal y cual, tú que lo explicas muy bien, porque hay que ver que bien comunicas, me tienes que explicar, cuéntame, así off the record, qué es lo que hay detrás de todo esto y tal, y cómo están funcionando compañeros y en otro ministerio. Tal. Entonces tú empiezas a hablar allí como una cotorra y al día siguiente los periódicos están publicando todo lo que tú habías dicho pensando que estabas hablando en un confesonario. Te lo han publicado todo, ¿no? Entonces hay que pensar que todo lo que dices es susceptible de comunicación y que el periodista lo es las 24 horas del día. Mensajes muy rápidos. Hazlo corto y simple, particularmente en radio y televisión. Menos es más. No demasiado largo ni demasiado técnico, transmitir pocos mensajes o si es posible uno solo, frases cortas, no ser soso, no ser monótono, no atemorizar, no moralizar, tratar de implicar al oyente y citar siempre fuentes creíbles. Irse de lo concreto, ya lo hemos entendido, lo concreto, el niño que hace, a lo abstracto. De lo cercano, nuestro problema con una pechuga contaminada con salmonela, a lo lejano. Del ejemplo a la noción, reiterando conceptos clave, poniendo ejemplos. Intentar hablar más a los corazones que a las cabezas. Ser dueños de la noticia, que no sean otros, y tratar de buscar titulares. Y luego, comunicar es una actuación y se debe tratar como tal actuación.
Entonces, aquí ven ustedes a un pianista con miedo escénico. Entonces, actuar es una habilidad como cualquier otra y hay que aprenderla, Se está actuando para una multitud de 300 o de 3 personas, para el consejero de una empresa o para un amigo, incluso para una grabadora o para una audiencia imaginaria. En el momento en que uno es consciente de que está siendo escuchado, en ese momento has salido al escenario y tienes que empezar a actuar. Actuar no es engañar. Actuar es la pose, con la cual tú tienes que contar las cosas en todos los términos que hemos comentado. Y eso es lo que yo quería contar. Espero no haber sido demasiado largo, ni demasiado técnico, ni demasiado soso. Muchas gracias. Ahora ya podemos pasar a la parte más interesante, que es la participación de todos los asistentes, preguntando, cuestionando, aportando experiencias particulares, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí yo posiblemente necesite ayuda para dar entrada a las personas que están online que pidan intervenir, porque no conozco muy bien el sistema. Yo creo que lo primero es... Lo primero es darle al escape, yo creo. Claro. Y ahora ya tenemos aquí gente que solicitarán que se les habilite el micrófono, si así lo precisan. Y bueno, los presenciales, ya que han hecho el esfuerzo de venir hasta aquí, aunque está maravillosamente en este salón. En el chat no hay nada. Vamos a preguntar si alguna persona está interesada en hacer alguna pregunta. Que escriban en el chat, y la habilitas. Dale todos al micrófono si quieres, ¿Sí? Dale al micrófono de todos si quieres. ¿Se pueden activar todos los micrófonos a la vez? Sí, dale a silenciar todos, me parece que es. A ver dónde está esto. Aquí. Lo quito. Dale. No. Yo no. Permitir que todos los participantes reactiven su micrófono, sí. Dale, sí. Ya todo el mundo puede hablar. Si quiere. ¿Lo activan ellos? Sí. Sí, pues si quieren. Y los aquí presentes también. Voy a hacer yo una pregunta, ya que... Coge la vuelta. Sí. Mi pregunta es la siguiente, relacionada con las vacas locas. En el año 90, los ingleses sabían que había algo, no sabían qué, si era un virus o qué era, el tema de la enfermedad de las vacas locas. Hablamos del año 90. Incluso los alemanes lo estaban estudiando. En España, en el año 90, nadie estaba estudiando las vacas locas. Hasta el año 97 no hubo ninguna charla en España de las vacas locas. La primera creo que fue en Lugo, en el año 97, con Mateus Stova, catedrático de la Rinderklinik, de la clínica de vacuno de Hannover. Y en el año 2000... Saltón. Yo me pregunto, siempre me pregunto, ¿y las autoridades españolas, y si se quiere, las personas que están bajo esas autoridades, que están yendo, pues están viendo otros países, visitando Bruselas, etcétera, que tenían aquí relación con España, no hicieron ninguna cosa para saber que eso iba a llegar? Pues lo malo es que sí se hicieron cosas y no se contaron. O sea, cuando todavía no estaba claro, porque parece ser que la puesta de largo de eso empieza a partir de ese famoso estudio que publicaron los de Edimburgo, donde ya queda inexorablemente demostrado que hay una transmisión, un salto interespecífico del prión. Pero antes de que eso ocurriese, en salud pública, en el Ministerio de Sanidad, se habían ido ya adoptando determinadas medidas de control frente a importaciones de carnes procedentes de determinados países que tenían una mayor incidencia y prevalencia en el marco de la salud de sus animales. Entonces, efectivamente había medidas. Y una cosa que se hizo mal, o sea, en la crisis de las vacas locas,
la comunicación funcionaba muy mal y yo no quise entrar ahora en determinadas profundidades, pero quizá una de las cosas que se hizo mal fue intentar, ¿cómo te diría yo?, tratar de insistir en que estábamos ante una enfermedad animal y una enfermedad animal y una enfermedad animal. Y que contar el hecho de que habíamos adoptado determinadas medidas precautorias pudiera hacer pensar que es que se le habían ocultado a la ciudadanía determinados extremos y que habíamos estado haciendo despotismo ilustrado y tal y cual. Entonces, lo triste es que cuando verdaderamente viene el estudio de los de Edimburgo, se pone de largo la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina y ya se sabe que no se trata solo de los problemas que había en África, que ya se habían descrito, etcétera, etcétera, bueno, pues poco menos que vinculados al canibalismo, pues ya se habían adoptado medidas de precaución en muchos ámbitos. Y eso se contó tarde. Y durante un tiempo importante se estuvo pensando que solo Agricultura tenía que dar una serie de explicaciones a la ciudadanía. Y Sanidad tenía muchas cosas hechas que contar y no las contó. ¿Podríamos haber tomado más medidas preventivas? Posiblemente, a lo mejor se podrían haber tomado, pero sobre todo es que las que sí se habían tomado y estaban bien tomadas. Yo estaba entonces en la dirección, yo trabajaba en la Dirección de Salud Pública entonces, y estaban bien tomadas, y esas no se contaron. Y al principio incluso ni siquiera había una autorización clara para contarlas. Y cuando se contaron, entonces la gente lo creía mal. Dice, oh, ¿qué es lo que nos estarán ocultando? O sea, que fue un error, fue una política de comunicación muy mal hecha desde el principio. Luego ya se hicieron las cosas mucho mejor, tampoco se contó bien pues todo lo que se estaba haciendo para quitar del mercado todas las harinas de carne, el enorme dineral que se gastó para quitar las harinas de carne sospechosas, los convenios con las cementeras para poder quemar esas harinas de carne que el prión se inhabilitase. Si todo eso se hubiese contado casi en tiempo real y con la intensidad necesaria, pues posiblemente la gente hubiese estado más tranquila, más feliz y se hubiesen generado menos situaciones de quiebra. Pero sí que José Luis lleva razón en el hecho de que lo que se pudo trabajar en esa transición de los últimos 4 años antes de que reventase el asunto, que se podrían haber hecho más cosas, ahí yo ya no entro porque no era mi ámbito de gestión, pero que las que se fueron haciendo se tenían que haber contado, pues efectivamente eso no se hizo y se hizo mal. De hecho, a España llegó el tema por los piensos que se trajeron, los primeros casos que estoy hablando de encefalitis espongiforme bovina, fueron consecuencia de los piensos que se traían de Portugal, porque realmente nosotros no teníamos compra de animales directamente del Reino Unido. De todas formas, como siempre pasa, Reino Unido sabía muchas cosas que se los cayó. La Unión Europea nunca les regañó suficiente. Regañó, incluso le tenía que haber hecho más. Ellos fueron los causantes por su forma de actuar con los cadáveres, porque en un principio esos cadáveres estaban bien tratados con altas temperaturas, con lo cual se eliminaban los priones, pero después sucedió que bajaron las temperaturas y aquello ya se empezó a ser un producto peligroso por los priones. Bueno, esa es una de las causas. Otra de los casos que a mí siempre me llamó la atención, aparte de las dioxinas, que curiosamente se presentaban en zonas que tenían mucho tránsito de animales, concretamente Cataluña, fue la gran. Pero también me llamó mucho la atención que cuando hay una crisis alimentaria, y le hablo de los pepinos, que quizás fue de los últimos, enseguida hay gobiernos de la Unión Europea que echan la culpa a otro. Y a nosotros nos echaron la culpa. Y además no me recato ni un poquito los holandeses, que son gente que a mí me parece que siempre tiran contra España. Ahora te diré alguna razón por la cual. Entonces, aquí hubo una cosa muy buena, que había un laboratorio de referencia de Escherichia coli, que es el que tenemos aquí en Lugo, que hay que ponerlo en valor. No solamente hay que decir que Lugo tiene una muralla, también tiene un laboratorio de Escherichia coli. Y un colegio veterinario. De referencia, que es del doctor Jorge Blanco, compañero de facultad. Pues ahí se puso en evidencia que estos señores habían largado, que la culpa la tenían los españoles, los pepinos españoles, y cuando hicieron el genotipado de las cepas
de Escherichia coli, resulta que nosotros no teníamos nada que ver. Por eso había una transparencia, si te acuerdas, que venían el día, ponían nosotros no éramos. Nosotros tenemos que empezar a saber que tenemos que tener unos laboratorios de referencia en todo lo que sea posible, porque cuando hay una crisis alimentaria parece que las culpas siempre nos caen a los españoles. Algunas veces tenemos la culpa, no vamos a decir que no. Pero otras veces no. Pero otras veces nos las echan es que además, inocentemente que somos. Fíjate que es que decías lo de los holandeses, hombre, yo he estado un curso entero en CEIST haciendo lo has dicho, cuando el currículum en el Teneo, un sitio maravilloso para poder estudiar todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria. Pero a veces los operadores económicos de los Países Bajos tienen intereses en los ámbitos de mercado de hortalizas y vegetales. Porque pasa lo mismo que cuando empezamos con los nitratos de las verduras de invierno, las verduras de primavera, estas cosas. Entonces, si tú te vas del mercado, que tienes un producto bueno y con menos nitratos y con menos de todo, si tú te vas del mercado, entran ellos. Entonces, claro, es que se les aparece, dicho con toda unción, se les aparece la Virgen. Si tú, que es el que estás copando los mercados, igual que nos pasa con los italianos, el pescado. Claro, nosotros tenemos una presencia fuerte en determinados mercados y entonces es bueno que nos echen. Y a propósito, lo has comentado antes, José Luis, como el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Yo no me quiero enrollar ahora con el tema de la colza y alguna otra historia, pero cuando hablabas de la disminución de temperatura, tiempo, presión a la hora de inactivar los priones en la harina de carne, que efectivamente vino el típico gestor, vamos a ahorrar, disminuimos los tiempos de tratamiento, de intensidad de tratamiento, tal. ¿Qué pasa? El prión no se desestructuraba. Pues eso ha pasado otras veces, afortunadamente con unas consecuencias mucho más intrascendentes, cuando dicen, no, aquí se gasta muchísimo dinero, vamos a disminuir los tiempos, las temperaturas y las presiones de autoclavado de estas latas de tal producto. Y al final las latas de tal producto, cuando les disminuyes la temperatura, el tiempo de tratamiento y la presión, se hinchaban como si estuviesen gestantes. Claro. Botulismo después porque se rompen las costuras, pero de entrada todo lo que se podía haber inactivado con un autoclavado bien hecho, toma, pues ahora que venga el listo, el de la mejora económica, el que ha dicho que hay que retirar temperatura, tiempo y presión, pues eso les pasó a los british. Lo que pasa es que efectivamente se callaron. A mí siempre me gusta poner una diapositiva que tengo, que hoy no la he puesto, donde se ve, dicen los epidemiólogos, el mejor lazareto es una isla, eso era antes. Entonces se ve como el Reino Unido es una isla y le pasa la enfermedad vacas locas a sus vecinos franceses, a sus vecinos portugueses, a sus vecinos españoles. O sea que el mejor lazareto no es una isla o frente a ciertos agentes no hay manera de defenderse. Tenemos un compañero que quiere. Yo quería hacer un... Habla alto para que te puedan oír los que están online. No, igual no. Sí, yo creo. Felicitarle por la exposición, que me parece muy brillante, que es una que tiene una experiencia en y bueno, seguramente que pocas personas lo hubieran dicho tan claro y tan breve. Pero yo quería hacer una idea, a ver qué le parece, porque realmente me parece relevante la presencia suya aquí hoy, por lo que representa y la experiencia que tiene. Y a lo mejor lo que voy a decir pues me parece una utopía o puede estar de acuerdo, ¿no? Yo creo que las crisis sanitarias en la Unión Europea, por una parte, estamos en el club de donde mejor se hace, comparado con otros países, aunque sean de la OCDE, pero yo creo que hay una deficiencia que debíamos los veterinarios intentar ponernos de acuerdo y intentar conseguirla con los políticos. Y es que al estar la veterinaria dividida en parcelas, la información que es relevante de las crisis sanitarias se parcela. Bien. Y se tutela por el organismo X, Y o Z. Y a veces, yo creo que en la crisis de la vaca loca se conoció la información estaba en el Ministerio de Sanidad una, en el Ministerio de Agricultura otra, el Ministerio de Pesca, bueno, la Secretaría de Pesca otra,
Y estaba ahí funcionando y hubo momentos que realmente se llegaron a ver riesgos que posiblemente si hubiese una autoridad única, pues no ocurriría. Hay países de la Unión Europea donde hay una autoridad única veterinaria y creo que realmente viendo lo que se nos avecina, que aparecen virus de origen animal cada poco, probablemente los veterinarios con poder de transmisión en las autoridades del país deberíamos ir por esa línea, pero es una humilde opinión de un ex inspector y que ahora mismo lo ve con la historia simplemente casi con añonazo. Pues es una opinión valiosísima y además a mí me duele decir que se ha intentado y no salió bien. Si el señor presidente me permite, me explico un poco más. Primero, valiosísima porque efectivamente ahora todo el mundo habla del One Health, una sola salud, One Health. Efectivamente, tú no puedes fragmentar la cadena alimentaria en trozos. Y cuando trabaja uno en un matadero y no tienes la información de la cadena alimentaria previa, entonces yo les decía a veces, ¿qué queréis? ¿Les ponemos una bola de cristal? Porque no pueden adivinar verdaderamente todas las particularidades sanitarias que necesitan para tomar sus decisiones a la hora de decomisar total o parcialmente una canal o de dejarla pasar. Entonces, total y absolutamente de acuerdo. ¿Cuándo se intentó eso? Pues eso lo intentamos, y me vas a permitir que lo diga, lo intenté con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en cuya génesis yo me impliqué de una forma absolutamente directa. Bueno, pues con un subsecretario que me entendió y con gente que me apoyó. Entonces, claro, cuando estamos, no, es que los servicios veterinarios tienen que estar todos en el mismo sitio. Bueno, pues tienen que estar efectivamente todos juntos y no hay que fragmentar la cadena. Ahora, ¿dónde los ponemos? Porque es que, claro, lo que no puedes hacer, y yo no sé si ahora eso ocurre o no ocurre, porque mi último trabajo ha sido en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Yo no estoy muy feliz como ciudadano de cómo se ha negociado, por ejemplo, el Nutri-Score, con diferencias en el etiquetado claras de concepto entre sanidad y agricultura. Pero claro, en la época de las vacas locas, o sea, tú no puedes poner la tutela de la cadena alimentaria en un ministerio que no tiene la credibilidad general de la ciudadanía y que cuando en un momento dado adoptamos medidas muy fuertes por la salmonelosis en huevos, a los de sanidad les llamaban los mayonesos. Pero en fin, bromas y anécdotas aparte, vinculadas más a personas que a instituciones, es verdad que se intentó que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria aunase toda la cadena. Y bueno, pues aquello por una serie de circunstancias no salió bien. O sea, hay dos elementos que nosotros necesitamos para trabajar, que son la coordinación intersectorial entre sanidad, agricultura, medio ambiente y la interterritorial. O sea, tú no puedes tener reglas del juego distintas frente a una enfermedad, salvo que la epidemiología dicte otras cosas, o la epizootiología, con los distintos territorios. O sea, no se puede ser que en una autonomía sí se cierren mataderos y en otra no se cierren mataderos. Entonces, con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria se intentaron tres cosas. Una, atajar el enorme temor y quiebra de la credibilidad que tenía la población en todo lo que tenía que ver con la seguridad alimentaria. Y sobre bases objetivas que volviesen a creer en todos los que trabajábamos en eso, tanto en las administraciones como en las industrias productoras de alimentos. Segunda cuestión, que hubiese una integración intersectorial. O sea, no me haga usted trozos, compartimentos estancos entre los servicios que están en los distintos ministerios. Y tercero, que hubiese una clarísima coordinación interterritorial entre autonomías, municipios, etcétera, etcétera. Yo creo que en lo interterritorial se va avanzando, se avanzó bastante y se sigue avanzando. En lo intersectorial, desde mi punto de vista, eso no funcionó. No hubo voluntad política de que funcionase. Y de hecho, cuando pensábamos crear una unidad fortísima de evaluación del riesgo y gestión del riesgo, análisis de riesgos en la producción primaria, bueno, pues el trasvase de efectivos que se produjo del Ministerio de Agricultura a la Agencia de Seguridad Alimentaria no llegó a la categoría ni de anecdótico. Entonces, ¿qué pasa? Se sigue quedando la gestión de la producción primaria en otra casa. Que lo pueden hacer de maravilla, pero claro, es que no es eso. Entonces, ¿a dónde nos llevamos todos los servicios veterinarios? Dijeron, pues ni a agricultura ni a sanidad, vale, pues a un organismo autónomo, a la Agencia de Seguridad Alimentaria. No, pues tampoco. Entonces, la idea es buenísima. Hombre, a mí me da un poco de pena tener que calificarla de utopía, pero que conste que se intentó en el año 2001, cuando se aprueba la ley de la agencia, y se intentó
en la primera fase, los primeros años de vida de la agencia, y no se ha logrado. No se ha logrado. Ya todo el mundo se llena la boca, One Health, One Health. Pues vamos a empezar a predicar, y quien ha vivido la inspección de mataderos y ha tenido que usar la bola de cristal para tratar de enterarse de la información de la cadena alimentaria, que es que yo no soy capaz de diagnosticar de visu 93 procesos neurológicos, si no te están pidiendo eso. Te están diciendo de dónde viene el bicho, cuál es la situación epidemiológica en su territorio, qué pienso le has dado, qué vacunas le han dado, qué síntomas tiene y tal. Y no sé, pues hijo mío, totalmente de acuerdo. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta por parte de los que están telemáticamente asistiendo a esta conferencia, agradecemos a José Ignacio su presencia y esperamos tenerle con nosotros en un futuro próximo, que sea lo más próximo, para darnos otra conferencia de este nivel. Muchísimas gracias. Un placer venir a Lugo y venir a ver a los compañeros. Gracias a todos y gracias a José Ignacio. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ir cerrando. Bueno, buenas tardes. Hasta luego. Vamos, más de acuerdo no puede estar. Más de acuerdo no puede estar.